Él lo vio antes de que cualquier teólogo se atreviera a hablar. Una pregunta que atormenta el alma humana durante siglos. ¿Qué sucede con aquel que, en el último instante de la vida, se arrepiente sinceramente? Edgar Cayce no solo abordó este dilema, él se sumergió en las profundidades de la conciencia espiritual y trajo de vuelta una respuesta clara, impactante y llena de esperanza. En una de sus lecturas más conmovedoras, Cayce describió con detalles el destino del alma que, incluso después de una vida de errores, encuentra arrepentimiento verdadero en el lecho de muerte. Él no habló de punición o condenación, sino de proceso, de aprendizaje, de misericordia. Lo que él reveló en aquella sesión sorprendió hasta a los más escépticos. Y lo más inquietante, las palabras que dijo en aquella lectura fueron mantenidas fuera de los reflectores por décadas. Ahora ha llegado la hora de revelar. Aquella lectura fue registrada en silencio, consultada solo por algunos estudiosos e ignorada por muchos, tal vez porque ella confronta una idea incómoda. ¿Será posible que alguien, después de tanto errar, aún pueda encontrar redención en los minutos finales? Cayce no solo creía en eso, como veía en ese instante un punto de inflexión espiritual que el mundo invisible observa con atención y reverencia. Él describió el arrepentimiento final como una súplica que resuena más allá del tiempo, tocando esferas donde el alma es oída antes incluso de ser juzgada. Esa visión no es fácil de aceptar, principalmente para quien cree que es preciso sufrir para merecer el perdón. Pero Cayce hablaba en conciencia, no en castigo. Si usted busca comprender el alma humana en su profundidad, este video es para usted. Aproveche para darle me gusta y suscribirse ahora, y venga conmigo a descubrir lo que Cayce reveló. Según Cayce, el arrepentimiento verdadero, incluso al final de la vida, emite una vibración espiritual capaz de alterar el recorrido del alma después de la muerte. No se trata de palabras dichas por miedo, sino de un sentimiento auténtico, profundo, casi desesperado, que nace de un confrontamiento directo con la verdad de la propia existencia. Cayce explicaba que ese momento no es raro. Muchos, al sentir la aproximación de la muerte, acceden a memorias olvidadas, emociones enterradas, y entonces perciben lo que realmente importa. Es en ese instante de lucidez espiritual que el alma puede reconectarse con su origen divino. Lo que sucede después de eso no es automático, pero tampoco es cruel. El alma pasa a ser acogida por conciencias superiores que auxilian en el recomienzo. El error no desaparece, pero pasa a ser visto como parte del camino. En una de sus sesiones más comentadas, Cayce dijo algo que pocos tienen el coraje de aceptar. Ningún alma se pierde cuando desea retornar. Para él, el deseo genuino de recomenzar es más fuerte que cualquier caída. No porque apague lo que fue hecho, sino porque inicia otro ciclo, donde el aprendizaje continúa en otras dimensiones. Él veía el plano espiritual como una escuela, no como un tribunal. Cuando cuestionado sobre almas que buscaron el bien apenas al final, Cayce respondió con firmeza que la sinceridad de aquel instante pesa más que una vida entera de indiferencia. Eso no significa que todo es perdonado automáticamente. Significa que todo es considerado, incluso el corazón de aquel momento final. Y si el alma llora con verdad, ella es oída. Pero ¿qué exactamente sucede cuando esa alma deja el cuerpo? Cayce describió un proceso sutil y profundo. Después de la muerte, el alma entra en una especie de cámara de transición, una zona entre planos, donde es envuelta por frecuencias que analizan su estado vibracional. En ese lugar no hay ángeles con espadas ni jueces celestiales. Hay conciencias amorosas que acogen, muestran, explican. El alma revé partes de la vida, siente el impacto de sus elecciones en otros y comprende lo que dejó de vivir. Para aquel que se arrepintió al final, ese proceso puede ser más intenso, pues la conciencia aún está en choque con la verdad, pero justamente por eso, ella está más abierta para recomenzar. El arrepentimiento sincero se transforma en una llave de acceso para un nuevo ciclo de evolución. Esa revelación cambia todo lo que pensamos sobre justicia divina. Cayce
fue claro al afirmar que el alma no está presa al tiempo humano. El arrepentimiento, incluso en el último segundo, reverbera de forma poderosa en los planos sutiles porque carga una energía rara, la humildad. No la humildad fingida, sino aquella que surge cuando el ego se disuelve delante de la verdad. Esa humildad es como luz en un cuarto oscuro, y las conciencias superiores responden a esa luz con acogimiento. Kaise decía que muchas almas, al arrepentirse en los últimos momentos, no evitan totalmente los efectos de las elecciones pasadas, pero ganan auxilio, comprensión y nuevas oportunidades para crecer. No hay cielo fácil, pero hay camino, y para el alma sincera, siempre hay una próxima oportunidad. Kaise también alertaba para un detalle esencial. El arrepentimiento no es una estrategia de salvación, sino un movimiento del alma que rompe con la ilusión. Es el momento en que la conciencia, delante del espejo final, abandona las máscaras y clama por sentido. Cuando eso sucede, no hay resistencia en las esferas espirituales, hay escucha. Él decía que los seres que acogen esas almas no juzgan con ojos humanos, sino con compasión y sabiduría. Lo que se lleva en cuenta no es el tiempo del arrepentimiento, sino la autenticidad de él. Muchos piensan que ese despertar es imposible después de tantos errores, pero Kaise explicaba que el alma es más compleja de lo que imaginamos. Ella puede pasar décadas en negación y aún así encontrar un hilo de luz al final. Y ese hilo puede ser suficiente para iniciar una nueva jornada en el más allá. La visión de Kaise rompe con el miedo y con la idea de punición eterna. Él veía el universo como una gran red de aprendizaje, donde incluso los errores más graves podían transformarse en semillas de conciencia. Eso no quiere decir que todo es perdonado de forma automática, sino que nada es ignorado. Cada emoción, cada intención sincera, cada gesto de lucidez es considerado en el momento del pasaje. El arrepentimiento, en ese contexto, actúa como un puente entre el dolor y el propósito, entre el fin y el recomienzo. Y Kaise decía que muchas veces esas almas arrepentidas son preparadas para misiones futuras, misiones en otras vidas o incluso en planos espirituales, donde pueden auxiliar a otros que están perdidos. El dolor que sienten se transforma en empatía, y la empatía se transforma en luz para los demás. Pero ¿y aquellos que fingen arrepentimiento por miedo de lo que vendrá? Kaise era firme al diferenciar el miedo de la transformación. El miedo puede paralizar, pero solo el amor transforma. Cuando alguien dice palabras de arrepentimiento apenas por temor del castigo, la vibración que emite es diferente. Las conciencias espirituales perciben eso con claridad, porque leen la energía, no apenas los gestos. Para Kaise, la sinceridad era una llave vibracional. Si el alma aún está presa al orgullo o al desespero, ella necesitará pasar por experiencias adicionales para despertar de verdad. No será condenada, pero tampoco accederá a las mismas posibilidades que un alma que se rindió con el corazón. Ese punto era crucial en sus lecturas. El universo no responde al teatro, sino a la vibración real de la conciencia. Kaise también hablaba sobre lo que sucede en los días después de la muerte de un alma arrepentida. Según él, hay un período de acogimiento y orientación en el cual el alma es acompañada por guías espirituales que la ayudan a entender todo lo que sintió en el momento final. Ese proceso es delicado, porque el alma muchas veces está emocionada, confusa, aún ligada a los sentimientos intensos del último suspiro. En esa etapa, los guías la conducen por imágenes, emociones y visiones que muestran no solo el pasado, sino las posibilidades futuras. El arrepentimiento se torna una semilla que, bien cuidada, florece. Kaise decía que muchas de esas almas son encaminadas a centros de regeneración en el plano astral, donde reciben enseñanzas, son curadas y preparadas para continuar su camino. Nada es desperdiciado, ni siquiera el último suspiro. Hay quien diga que todo eso suena fantasioso, pero Kaise no inventaba, él canalizaba, en estado de trance,
accedía a registros que parecían venir de una conciencia superior, y repetía con frecuencia que el amor es la ley mayor. Esa visión confronta muchos dogmas que insisten en punición. Kayse, al contrario, veía el alma como un ser en evolución constante, jamás como una entidad definida por un único momento. Eso nos hace pensar, ¿será que juzgamos a los otros con dureza porque tememos nuestras propias fallas? ¿Será que el miedo de la muerte nos impide de comprender que el universo es, antes que nada, justo y amoroso? Kayse no prometía salvación fácil, prometía sentido. Y decía que cada alma, al despertar para eso, siente algo que no se explica, una paz que no viene del mundo, sino de dentro. En una lectura registrada en 1932, Kayse habló sobre un hombre que vivió con egoísmo y crueldad, pero que, al enfermar, pasó días en silencio, llorando. En el lecho de muerte pidió perdón, no con palabras ensayadas, sino con una mirada que decía todo. Kayse, en trance, describió lo que sucedió con aquella alma. Fue recibida por 3 conciencias luminosas, llevada a un espacio de reposo y después colocada delante de escenas de su vida. Él vio lo que causó, sintió el dolor de los otros, pero también sintió que algo lo sustentaba. Era como si en aquel último gesto él hubiese reescrito parte de su destino. No apagó el pasado, pero abrió puertas para un futuro diferente. Y, según Kayse, esa fue una de los pasajes más bellas que él ya presenció. Un recomienzo nacido del arrepentimiento verdadero. Ese relato tocó profundamente a aquellos que acompañaron la lectura. Kayse decía que el alma de aquel hombre no huyó de las consecuencias, pero ganó auxilio espiritual para enfrentarlas con más claridad y amor. Eso cambia radicalmente la forma como entendemos justicia divina. No es sobre punición inmediata, sino sobre comprensión profunda de las elecciones hechas. El arrepentimiento sincero, según Kayse, torna el alma más sensible, más abierta, y por eso mismo más apta a transformar el propio camino. Él hablaba que el remordimiento verdadero es como una semilla plantada en suelo fértil. Puede generar frutos de luz incluso después de una vida de sombras. Y es eso lo que nos es ofrecido, hasta el último suspiro, la chance de dar un paso en dirección a lo que es verdadero. Para Kayse, ningún paso en esa dirección es en vano. Otro punto esencial revelado en las lecturas es que el arrepentimiento al final de la vida no apaga los efectos de las acciones pasadas, pero transforma el modo como el alma irá a lidiar con esas consecuencias. Kayse decía que hay leyes en el universo, sí, pero son leyes basadas en equilibrio y aprendizaje, no en castigo. El alma que despierta al final pasa a tener conciencia de lo que necesita reparar y puede escoger, incluso del otro lado, cómo comenzar ese proceso. Hay relatos de almas que, después de esa transición consciente, pidieron para retornar rápidamente en una nueva vida para corregir sus errores. Eso no es impuesto, es elección. Una elección que nace de la nueva percepción que el arrepentimiento sincero provoca. El dolor no desaparece, pero se convierte en voluntad de servir, de crecer, de amar. Kayse también explicó que hay diferencia entre culpa y arrepentimiento. La culpa paraliza, aprisiona el alma en ciclos de sufrimiento. Ya el arrepentimiento, cuando verdadero, libera. Él decía que muchos, al dejar el cuerpo, cargan culpa, pero aún no despertaron para el arrepentimiento verdadero. En esos casos, el alma puede quedar presa en zonas de confusión, repitiendo imágenes del pasado, sintiendo pesar pero sin conseguir moverse. Solo cuando el alma reconoce su responsabilidad y desea cambiar de hecho, es que la transición comienza. Es como si el alma necesitase aceptar la verdad con humildad para entonces ser rescatada. Por eso Kayse decía que el tiempo del alma es diferente del tiempo de la tierra. El arrepentimiento puede venir en segundos antes de la muerte o décadas después, pero cuando llega, abre caminos. En diversas lecturas, Kayse repetía que los planos espirituales no son estáticos. Existen niveles, escuelas, centros de cura y aprendizaje, y cada alma es conducida de acuerdo con su estado vibracional
en el momento de la partida. Cuando hay arrepentimiento sincero, ese estado cambia. El alma se torna más receptiva, más sensible a la orientación. Por eso muchas veces, aquellas que despiertan al final reciben asistencia más intensa luego después de la muerte. Kayse describió lugares de belleza indescriptible, donde almas recién despiertas eran acogidas con amor, pero también con firmeza. Allá veían no solo lo que hicieron, sino lo que podrían haber sido, no como punición, sino como revelación. Y eso, según él, es el verdadero juicio. Divisar la verdad sin velos y a partir de eso, escoger. Uno de los aspectos más conmovedores de las revelaciones de Kayse es la visión del arrepentimiento como un reencuentro. Él decía que, en el fondo, no nos arrepentimos apenas de lo que hicimos, sino de lo que dejamos de ser. El arrepentimiento verdadero es el alma reconociendo su propia esencia, percibiendo que se alejó de quien realmente es. Por eso, él afirmaba que ese momento carga una fuerza espiritual inmensa, que puede cambiar todo el destino del alma. No se trata de una fuga del juicio, sino de un despertar profundo, y ese despertar, incluso al final de la vida, es recibido con alegría en el plano espiritual, como un padre que ve el hijo perdido volviendo para casa, como una vela que se enciende después de mucho tiempo apagada. Kayse veía eso como una victoria de la luz sobre la ilusión. Y si usted está oyendo eso ahora, tal vez no sea por casualidad. Tal vez ese mensaje esté llegando hasta usted como un recordatorio, como una semilla. La jornada espiritual no es hecha apenas de aciertos, sino del coraje de reconocer, recomenzar y evolucionar. Kayse nos enseñó que el universo no exige perfección, sino sinceridad, y que, incluso al final del camino, puede haber un nuevo comienzo. Ese es el milagro silencioso que tantas almas desconocen. Lo que sucede con quien se arrepiente en el último día. Según Kayse, el alma comienza a recordar quién ella es. Y eso, por sí solo, ya es un salto gigantesco en la jornada de la evolución espiritual. Porque en el universo, cada paso sincero en dirección a la luz es respondido con amor. Y donde hay amor, hay camino. Kayse también revelaba que hay almas que, al arrepentirse sinceramente al final, despiertan capacidades espirituales que antes estaban adormecidas. Como si el arrepentimiento auténtico rompiera una barrera interna y revelara lo que siempre estuvo allí: compasión, intuición, conexión con lo divino. Él explicaba que, en esos casos, el alma adquiere una percepción ampliada del propósito de la vida, y esa visión la prepara para servir de manera diferente en otras existencias. Para Kayse, eso no era una excepción, sino una posibilidad accesible a todos. Incluso aquellos que vivieron alejados de cualquier espiritualidad, al volverse hacia adentro de forma verdadera, pueden abrir canales de conciencia que transforman totalmente su experiencia después de la muerte. No por merecimiento, sino por sintonía. Lo interesante es que Kayse no hablaba de esas cosas para impresionar o generar miedo. Él hablaba para despertar. Muchas veces alertaba que la vida es un campo de preparación, no para el castigo, sino para el reencuentro con la esencia. Y que el arrepentimiento, aunque valioso al final, se torna aún más poderoso cuando acontece durante la vida. Él incentivaba a las personas a reflexionar desde temprano, a hacer elecciones más conscientes, no por obligación religiosa, sino por sintonía con el alma. Aún así, nunca negaba el valor del instante final. Según Kayse, lo que mueve el universo es el deseo sincero de retornar a la verdad, y ese deseo puede surgir incluso después de décadas de olvido. El alma que se vuelve a la luz, incluso con lágrimas en los ojos y pasado manchado, es recibida con la dignidad de quien se acordó. En sus lecturas, Kayse frecuentemente usaba la palabra recuerdo. Para él, el arrepentimiento no era apenas un pedido de perdón, sino un tipo de recuerdo sagrado. El recuerdo de quién fuimos, de dónde vinimos y de por qué vinimos. Y es ese recuerdo que cambia todo. Cuando el alma recuerda su origen divino, la culpa pierde fuerza, el miedo se disuelve
y el juicio se transforma en responsabilidad. Eso no exime a nadie de las consecuencias de sus actos, pero ofrece una nueva mirada, la mirada de quien quiere reparar, reconstruir y seguir adelante. Para Kayse, el universo no rechaza a quien desea alinearse con la verdad. Él acoge, y cuanto más profunda la caída, más luminoso puede ser el retorno. La caída no define el alma, el retorno sí. Muchos preguntaban a Kayse sobre el destino de criminales, tiranos, personas que causaron dolor inmenso y se arrepintieron apenas en los últimos segundos. Su respuesta era firme y amorosa. Él decía que ninguna alma es olvidada, que incluso los peores errores no apagan la chispa divina dentro del ser, y que, si el arrepentimiento es verdadero, incluso que venga en el último suspiro de vida, él acciona fuerzas espirituales que conducen esa alma por un camino diferente. No más fácil, pero más consciente. Esos espíritus no escapan de la justicia divina, pero pasan a enfrentarla con humildad, deseando aprender. Kayse decía que muchos de esos seres, después de vidas dolorosas, se tornan grandes auxiliares en planos sutiles, ayudando a otros a no repetir sus errores. El pasado no los define. La elección de volver a la luz, sí. Esa visión es un alivio para muchos y un desafío para otros. Alivio, porque revela que hay siempre una chance de recomenzar. Desafío, porque exige responsabilidad con cada pensamiento, cada acto, cada sentimiento. Kayse no estimulaba la comodidad espiritual. Por el contrario, decía que lo ideal es despertar aún en vida, aprovechar cada oportunidad de amar más, juzgar menos y vivir con propósito. Pero dejaba claro, si el alma despierta al final, aún así es celebrada. No porque llegó tarde, sino porque llegó. El arrepentimiento sincero para él no es una estrategia de última hora. Es una rendición del ego delante de la grandeza del alma. Una decisión que no viene de la mente, sino de algo mucho más profundo, el llamado de la verdad interior. Por eso, Kayse decía que ninguna alma debería temer el arrepentimiento ni avergonzarse de buscarlo al final. El universo no busca condenar, busca comprender, y al comprender, transforma. El proceso puede ser intenso, a veces doloroso, pero nunca injusto. El alma arrepentida no es lanzada en las sombras, es guiada con firmeza y amor hasta que reencuentre su centro. Y ese reencuentro, según Kayse, es una de las mayores bendiciones de la vida espiritual. Él hablaba que cada alma arrepentida representa una victoria silenciosa del bien, una victoria que no aparece en los libros ni es celebrada en los altares, pero que ecoa con fuerza en las esferas invisibles. El cielo, decía él, se mueve cuando un alma despierta, incluso que sea en el último día. En uno de sus relatos más simbólicos, Kayse describió el caso de una mujer que, después de años de frialdad, traiciones y decisiones duras, enfrentó una enfermedad terminal. Durante semanas rehusó cualquier ayuda espiritual, negando todo lo que no podía controlar. Pero en los últimos 2 días, en silencio, comenzó a mirar hacia el techo del cuarto con los ojos aguados. Sin decir palabras, sujetó la mano del hijo y dejó escapar una lágrima. Kayse, al ser consultado sobre la energía de aquella mujer, dijo que en aquel exacto instante su alma había hecho un movimiento gigantesco, había reconocido su verdad, habíase rendido a la propia luz, e incluso sin verbalizar, su vibración había cambiado. Él afirmó que el arrepentimiento no mora en las palabras, sino en el campo vibracional del ser, y lo que ella emitió fue oído del otro lado. La lectura continuaba explicando que después de su muerte, esa mujer fue recibida por entidades de luz que la condujeron a un campo de descanso espiritual. Allí, ella durmió por días en el tiempo del alma, y cuando despertó, lloró. No por miedo, sino por alivio. Ella había sido oída, y eso bastaba. Kayse enfatizó que su trayectoria no había sido apagada, sino que ahora ella tendría condiciones de comprenderla con otros ojos. Eso, para él, era el verdadero arrepentimiento. Cuando el alma decide mirar para su historia sin máscaras y desea, de verdad,
escribir una nueva página. Esa nueva página puede no ser escrita de inmediato. A veces requiere otras encarnaciones, otras pruebas, otras oportunidades. Pero el punto de inflexión ya ha acontecido, la elección fue hecha, y el universo respondió. Kaiser reforzaba que el arrepentimiento verdadero es siempre un acto de coraje espiritual. No es fácil encarar los propios errores. No es sencillo mirar para atrás y percibir lo mucho que nos alejamos de quien podríamos haber sido. Pero es en esa mirada que comienza el retorno. El orgullo necesita ceder lugar a la humildad. La rigidez necesita dar lugar a la sensibilidad. El ego necesita silenciar para que el alma pueda hablar. Y cuando eso acontece, incluso delante de la muerte, la energía cambia. El alma no está más huyendo, está buscando. Y toda búsqueda sincera, incluso tardía, es sagrada. Fue por eso que Kaiser dedicó tantas lecturas a explicar que la justicia divina no es una sentencia final, sino un proceso continuo de aprendizaje y cura. El arrepentimiento no es un fin, es una puerta. En su silencio, Kaiser dejaba transparecer una convicción inquebrantable. Ninguna alma nace para ser condenada. Todas nacen para aprender a amar. Algunas demoran más, se pierden más veces, se lastiman y lastiman a los otros. Pero si en algún momento despiertan para lo que son de verdad, nada puede impedirlas de retornar al camino de la luz. Ese retorno puede ser largo, lleno de pruebas y reflexiones, pero es posible. Siempre es. Kaiser veía el universo como un campo de amor inteligente, donde incluso los errores tienen valor si fueren comprendidos con sinceridad, y donde incluso los últimos segundos de una vida pueden contener la semilla de un nuevo comienzo. El alma no es medida por los errores que cometió, sino por la voluntad de evolucionar. Y esa voluntad, cuando sincera, tiene poder. Otro enseñamiento profundo de Kaiser sobre el arrepentimiento es que él no necesita ser verbalizado para ser sentido. Hay almas que al depararse con la inminencia de la muerte no consiguen hablar, pero sienten, y ese sentimiento es captado en el plano espiritual con precisión. El plano espiritual no depende de palabras humanas. Él lee la vibración del alma. Una mirada, un gesto, una lágrima, todo eso puede ser más revelador que discursos. Kaiser decía que, en la hora de la muerte, el alma se revela como es, y si en ese instante ella se vuelve para la luz con humildad, eso es percibido y acogido. El arrepentimiento, en ese caso, es casi como un idioma del alma, un idioma que solo los planos superiores comprenden totalmente y que nunca pasa desapercibido. Así, el enseñamiento final de Kaiser sobre ese tema es profundo y libertador. El alma está siempre a una elección de distancia de la luz. Incluso después de una vida entera de dolor, caída, errores y alejamiento, hay siempre un instante en que se puede decidir por algo nuevo. Ese instante puede ser silencioso, interno, invisible para los otros, pero no para el espíritu. El arrepentimiento verdadero no cambia apenas el destino del alma. Él cambia su frecuencia, su perspectiva, su conexión con lo divino. Y una vez que esa conexión es restaurada, el alma no está más sola. Kaiser decía que el cielo no exige pureza, exige verdad. Y cuando la verdad emerge del arrepentimiento, incluso que sea en el último día, el universo responde con compasión, sabiduría y dirección. Al concluir sus lecturas sobre ese tema, Kaiser siempre retornaba a la idea de que el alma no es juzgada de la forma como los humanos juzgan. En el plano espiritual, no hay tribunales punitivos, sino espejos que muestran con claridad lo que fuimos, lo que sentimos, lo que causamos. Y es delante de ese espejo que el arrepentimiento se torna sagrado. Porque él no busca liberarse del dolor, él desea comprenderla. No quiere evitar las consecuencias, quiere lidiar con ellas de forma diferente. Kaiser explicaba que, al arrepentirse, el alma se alinea nuevamente con su origen. Y esa origen es luz. La sensación de reencuentro es tan poderosa que muchas almas,
incluso después de largos ciclos de alejamiento, se emocionan profundamente al sentir nuevamente la presencia de lo divino. Ese reencuentro es el verdadero cielo. Kaise también decía que el alma arrepentida pasa a atraer para sí otros espíritus con historias semejantes, como si formasen grupos de cura y apoyo en el plano espiritual. Esas almas comparten experiencias, aprenden juntas y se ayudan mutuamente en su jornada de restauración. El arrepentimiento, en ese contexto, deja de ser apenas un punto final y se transforma en un punto de unión. Y es por eso que tantas almas que despiertan al final de la vida vuelven más fuertes en próximas encarnaciones. Ellas traen consigo una sensibilidad mayor, una intuición más refinada y un deseo intenso de no repetir los mismos errores. Kaise veía en eso un ciclo de regeneración que no comienza con perfección, sino con verdad. Y donde hay verdad, hay evolución. Siempre. Una de las imágenes más conmovedoras descritas por Kaise fue la de un alma que, después de arrepentirse en el momento de la muerte, fue recibida con una luz dorada que no venía de fuera, sino de dentro. Según él, el arrepentimiento verdadero enciende algo en el alma. Un brillo que se conecta a lo divino, como una estrella reencontrando su camino en el cielo. Esa luz guía, calienta, orienta. Y es esa luz que define la nueva ruta espiritual. Kaise decía que esa alma, antes marcada por la culpa, ahora vibraba en compasión, y eso la tornaba capaz de ayudar a otros con su experiencia. El universo, para él, era un lugar de compartir y transformación. Y el arrepentimiento no era el fin, sino el inicio de una nueva misión. Una misión que nace del dolor, pero florece en sabiduría. Si hay algo que las palabras de Kaise dejan claro, es que la espiritualidad no es una línea recta. Es una espiral que sube y desciende, que erra y aprende, que pierde y reencuentra. Y en ese recorrido, el arrepentimiento sincero es como una llave perdida que finalmente es encontrada. Una llave que abre puertas que parecían cerradas para siempre. Kaise no romantizaba el error, pero tampoco lo condenaba. Para él, todo que lleva al alma a despertar tiene valor. Y ese despertar puede venir poco a poco o en un instante. Puede venir en vida o en el último suspiro. Lo importante es que venga. Y cuando viene, incluso al final, él es recibido como una celebración silenciosa entre los planos. Un recuerdo de que la luz nunca dejó de estar disponible. Si usted llegó hasta aquí, tal vez haya sentido algo dentro de sí. Una memoria, una emoción, una pregunta que aún no tenía respuesta. Tal vez ese mensaje haya sido para usted o para alguien que usted conoce. Las revelaciones de Edgar Cayce no son apenas historias antiguas. Son mapas para el alma. Son recordatorios de que nunca es tarde para volver a lo que somos. Si ese contenido tocó usted, comparta con alguien que necesite oír. Suscríbase al canal, dele me gusta a este video y continúe esa jornada con nosotros. Porque cuanto más almas despiertan, más el mundo se transforma. Y si Cayce estuviese aquí, tal vez diría, el alma que se arrepiente se reencuentra. Y al reencontrarse, se torna luz para los otros. Que así sea.